Entonces, pues vamos a empezar la sesión de hoy. Tenemos 47 participantes ya muy puntuales. La sesión de hoy es una sesión que pues me da mucha alegría porque pues hoy le damos la bienvenida realmente a una persona que es de otra liga, casi que de otro planeta. Y bueno, pues para nosotros es realmente un honor tener este espacio académico con un cirujano de la talla y del recorrido y del talento y del entrenamiento y bueno, en todos los sentidos muy superlativo como lo es el doctor William Kondo. Va a hablar del tema en el que él es absolutamente experto, el tema en el que él es un líder realmente a nivel mundial, que es el del manejo quirúrgico de la endometriosis infiltrativa profunda. De pronto hoy hay una que otra persona de Brasil, entonces pues para poner un poco en contexto, soy Santiago Machicado, médico y cirujano, especialista en ginecología y obstetricia diplomado en cirugía endoscópica ginecológica. Actualmente hago la coordinación académica del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Erasmo Meos acá en Cúcuta y hago la dirección del programa de cirugía ginecológica mínimamente invasiva en Clínica Machicado, también acá en Cúcuta. Además de eso, hago algo de parte de entrenamiento y simulación a través de los talleres que hacemos en el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Simulación Avanzada, el CITSA, que es un centro dependiente de la Universidad de Pamplona, acá en el norte de Santander. Entonces hoy pues les presento al doctor William Kondo. Si acaso alguno de ustedes no lo conoce, pues él es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Das Clínicas de la Universidad Federal de Paraná, si no estoy mal, ¿cierto, doctor? Es especialista además en cirugía de trauma y cirugía laparoscópica del Hospital Universitario de Cajuru. Es fellowship en cirugía endoscópica ginecológica en Clermont-Ferrand, en Francia. Está recientemente certificado para el tratamiento quirúrgico de escisión total de endometriosis a través del programa I Care Better, un programa de Estados Unidos que evalúa las competencias y destrezas de los cirujanos que hacen endometriosis y, digamos, dan un aval a aquellos cirujanos que tienen todas las competencias necesarias para manejar, para hacer el manejo quirúrgico de esta enfermedad, que sabemos pues que requiere unas competencias que no son nada básicas. Y además de eso es jefe del servicio de endoscopia ginecológica avanzada y endometriosis del Hospital Vita Batel en Curitiba y es fundador del Centro Avanzado de Cirugía Ginecológica CEAGIC en Curitiba, Brasil. Es un centro realmente de referencia en esta patología. Y es un centro en donde pues también se da un proceso formativo para muchas personas que quieren entrenarse en el manejo quirúrgico de la endometriosis infiltrativa profunda. El año pasado se convirtió en un gran amigo de la ciudad de Cúcuta porque pues tuvimos la fortuna de tenerlo en nuestra ciudad como invitado a un simposio de endometriosis infiltrativa profunda que organizamos acá en la ciudad junto a pues, líderes nacionales en este campo. Y bueno, compartimos con él 3 días de conferencias, de cirugías en vivo. Y bueno, desde entonces, digamos que permanece en la memoria de las personas que hacemos cirugía de endometriosis acá en la ciudad y bueno, se convirtió en un aliado académico nuestro. Antes de darle la palabra a él, quiero contarles que mañana, finalmente, 6 meses después de que el COVID nos atrasara un poco los planes, vamos a hacer el lanzamiento, la presentación del programa de cirugía endoscópica ginecológica de nuestro hospital. Y pues así planeamos dar realmente el inicio a una nueva era en cirugía ginecológica en nuestro hospital, implementando la vía de la mínima invasión para beneficio de nuestras pacientes y pues para formación y pues mejoría en los aspectos quirúrgicos de la ginecología en nuestro hospital. Entonces los invito a ese evento que vamos a tener mañana. Entonces, sin más preámbulos, doctor Kondo, te voy a dar acá la palabra. Voy a dejar de compartir acá y voy a
darte la capacidad de ser el anfitrión para que tú puedas empezar a compartir la presentación y bueno, todo el público queda atento a ti. Perfecto, muchas gracias Santiago por la invitación, por las palabras. Es un gusto muy grande estar acá con ustedes. También fue con mucho gusto que estuvo con ustedes ahí el año pasado en el Congreso, en el simposio en Cúcuta. Entonces, nosotros vamos a hablar un poco sobre el manejo quirúrgico de la endometriosis profunda hoy. Algunas cosas que son los objetivos de la presentación. Entonces, algunos aspectos generales sobre la endometriosis, rápidamente diagnóstico e indicaciones quirúrgicas. En realidad, la capacidad del cirujano de hacer una buena indicación de la cirugía probablemente es la cosa más importante cuando se va a manejar la gran mayoría de las patologías que pueden o no ser entonces tratadas quirúrgicamente. Y al final vamos a hablar mucho sobre el tratamiento quirúrgico de endometriosis. Entonces, algunas cosas muy importantes para acordarse es que la endometriosis tiene una prevalencia muy grande en la población, sobre todo en la población en edad fértil. Otra cosa es que el diagnóstico de endometriosis habitualmente es clínico. Muy importante los exámenes de imagen, sobre todo para el diagnóstico de la endometriosis profunda. La indicación de cirugía es clínica. Utilizamos mucho los exámenes y otras cosas, pero la decisión de hacer o no una cirugía, en la gran mayoría de los casos es clínica. Y la cirugía siempre debe ser hecha, se debe hacer de una forma completa, preferencialmente por laparoscopía o mínima invasión. Depende mucho entrenamiento y conocimiento de anatomía y de las técnicas y principios quirúrgicos. La definición es conocida de todos, entonces sabemos que es una enfermedad crónica inflamatoria que tiene un componente hormonal muy importante que va entonces llevar al crecimiento de las glándulas grandes. Entonces, 10% en las mujeres en edad fértil, en la población con dolor pélvico crónico más de 60-70%, las mujeres con infertilidad algo entre 20 hasta 50%. Vamos a hablar hoy sobre una presentación específica que es la endometriosis profunda, pero sabemos que la endometriosis también puede se presentar de forma superficial peritoneal, la endometriosis en el ovario y también la endometriosis uterina. Son muy conocidos los dolores, la dismenorrea, la dispareunia, el dolor pélvico crónico y muchos síntomas intestinales y urinarios cíclicos que pueden tener estas pacientes. Entonces, con esto tenemos la sospecha diagnóstica. Y un otro síntoma muy importante es la dificultad para embarazar. Entonces, la infertilidad también es conocida como uno de los síntomas de la endometriosis. Cuando hablamos de infertilidad, tanto las formas mínimas y más leves como las formas moderadas y severas pueden hacer infertilidad en esta población de mujeres, sea por distorsión anatómica y adherencia, sea por reacción inflamatoria. Y en todos los grados miramos que hay un aumento de las tasas de embarazo cuando la paciente es sometida a tratamiento quirúrgico de la endometriosis. Entonces, como examen físico, sobre todo en pacientes con endometriosis profunda, podemos sentir durante el tacto vaginal un nódulo o algo detrás del cuello, sobre todo en los ligamentos uterosacrales, en la área retrocervical.
Pero es muy importante el conocimiento de que un porcentaje de los implantes de endometriosis profunda pueden estar un poco más lejos de la pared posterior de la vagina y de la pared posterior del cuello. Entonces, en estos casos, a veces el diagnóstico por examen físico no puede ser hecho, y en estos casos el diagnóstico por imagen es muy importante. Como cuestión importante en exámenes de imagen es que la acurácia del diagnóstico depende mucho del operador. Entonces, el radiólogo o el ginecólogo que va a hacer, sea el ultrasonido transvaginal o la resonancia magnética, la experiencia de este médico es muy importante para que se haga un diagnóstico bien correcto, más correcto. Entonces, los exámenes los hacemos para diagnóstico, para el mapeo y también para el seguimiento del tratamiento clínico o quirúrgico. Los dos exámenes más importantes para el diagnóstico son ultrasonido transvaginal con preparación intestinal o resonancia magnética de pelvis y abdomen. Y tenemos nosotros en la literatura muchos estudios demostrando el rol de estos exámenes para el diagnóstico preoperatorio de la endometriosis profunda. Como indicaciones, rápidamente, el dolor y la infertilidad son las indicaciones más importantes para el tratamiento de las mujeres con endometriosis. Y como tratamiento para el dolor, el tratamiento médico y la cirugía pueden ser utilizadas en combinación o isoladamente. Y para infertilidad, la cirugía y las técnicas de reproducción asistida van a ser los tratamientos más utilizados y más indicados. Como indicaciones para cirugía tenemos la gran mayoría de las indicaciones relativas, pero tenemos también algunas absolutas. Como indicaciones absolutas tenemos solamente la estenosis intestinal, la obstrucción ureteral con estenosis ureteral, y la gran mayoría de las indicaciones de cirugía son relativas por el dolor, por la infertilidad, por la progresión de la enfermedad. Entonces, la gran mayoría de las indicaciones son clínicas. Muy raramente indicamos cirugía por estenosis o oclusión intestinal o obstrucción ureteral. El tratamiento médico es efectivo, pero hay una grande tasa de recurrencia de los síntomas porque son indicados para el control sintomático de la enfermedad y no hacen tratamiento veramente. Entonces, por esto, cuando se para el tratamiento médico, los síntomas vuelven a aparecer. Son distintas medicaciones que tenemos, que no vamos a hablar acá, y no es indicado el tratamiento médico para los casos de estenosis o obstrucción ureteral, intestinal, y también para las pacientes con infertilidad. Hablando un poco entonces del tratamiento quirúrgico, la cirugía preferencialmente hacemos por mínima invasión, laparoscopía o cirugía robótica. Intentamos siempre ser muy completos y hacer la resección completa de la endometriosis en una única cirugía, si posible. Entonces, utilizamos algunos instrumentales básicos y también algunos instrumentales avanzados. La energía ultrasónica es una de las energías más interesantes para que se haga el tratamiento quirúrgico de la endometriosis en asociación con la energía bipolar. Como estrategia general de cirugía, es una cosa que aparentemente es simple, pero para meter en práctica a veces puede ser más difícil, sobre todo en los pacientes con endometriosis. Entonces empezamos haciendo exposición, con el objetivo sería restaurar la anatomía, hacer la disección siempre en tejido sano, sacando el tejido enfermo. Y para esto dividimos el abordaje en compartimentos anterior, posterior y lateral. Acá entonces solo para mostrar un implante pequeño de endometriosis profunda, algunas áreas profundas, algunas más superficiales, pero infiltrando solamente el fondo de saco anterior. En estos casos empezamos siempre en el tejido sano, alrededor de la lesión, y vamos progresivamente haciendo la resección de la área
que está más fibrótica. Mire el ligamento redondo del lado derecho, hay acá una retracción con fibrosis en la pared anterior del útero. Entonces es muy importante acá siempre hacer a la resección del nódulo. Estos nódulos en el compartimento anterior frecuentemente infiltran la serosa uterina y un poco el miometrio. Entonces, en estos casos es muy importante hacer una resección del miometrio que tiene infiltración, porque en otro caso, si no se hace la resección del miometrio, se va a permanecer enfermedad ahí y la paciente va a tener entonces persistencia de la enfermedad. Entonces acá, solamente para demonstrar la resección final. Entonces, un nódulo pequeño que infiltra el fondo de saco anterior. Estas situaciones son más simples para el tratamiento quirúrgico. Las lesiones más grandes en el compartimento anterior pueden infiltrar la vejiga. Y para la vejiga tenemos distintas técnicas quirúrgicas. El abordaje sistemático, entonces, identificamos las fosas paravesicales mediales al ligamento a la arteria umbilical obliterada. Hacemos la separación del nódulo de la pared anterior del útero y del cervix y después hacemos la resección de la vejiga si necesario. Habitualmente tenemos esta visión cuando entramos en la cavidad, entonces un nódulo en el fondo de saco anterior y la retracción anterior del útero con medialización de las tubas uterinas e infiltración de la pared anterior del útero y a veces de la vejiga. Acá entonces, solo para demostrar, no es necesario siempre hacer una abertura completa de la fosa paravesical muy amplia. Nosotros habitualmente abrimos el necesario. Entonces, si tenemos ahí infiltración de un lado y no de otro, hacemos la abertura de un lado. Pero acá es la fosa paravesical, entonces medial, que está medialmente al ligamento arteria umbilical obliterada. Ali estábamos en la derecha, acá estamos ya en la izquierda y estamos entonces liberando el tejido en la fosa paravesical lateral izquierda y acá se mira ya la vejiga. Entonces, siguiendo, después de hacer la preparación lateral, muy importante es la liberación del nódulo de la pared anterior del útero, porque acá hay distintos grados de infiltración y ahí es muy importante la experiencia y cuando uno empieza a hacer este tipo de cirugía, empieza a mirar con un poco más de precisión, pero no es tan preciso así, los límites de sección. Entonces, obviamente es difícil de visualmente tener la noción exacta de dónde es el plan de clivaje ahí cuando la endometriosis infiltra la pared anterior del útero. Uno trabaja con la visión, trabaja con la palpación, entonces las áreas que están más endurecidas son probablemente endometriosis. Las áreas que están un poco más sencillas, entonces son las áreas de tejido, las áreas más blandas son las áreas de tejido ya sin endometriosis. Entonces acá, después de la resección y de la separación del nódulo de la pared anterior del útero, estamos llegando ahí al final en el septo vésico o vaginal sano, ¿no? Y ahí el nódulo queda solamente en la vejiga. Para las lesiones pequeñas, entonces acá un nódulo muy pequeño infiltrando la vejiga, si puede ser solamente una resección superficial, ahí estamos haciendo como si fuera un shaving de la vejiga, abriendo un poco el músculo detrusor, sin abrir completamente toda la espesura, todo el grosor de la pared vesical. Y después vamos a hacer entonces una sutura ahí en la vejiga, solamente para, mira que vamos casi hasta la mucosa, y ahí estamos haciendo entonces una sutura de la vejiga para cerrar la pared vesical. Cuando el nódulo es más grande, siempre empezamos la abertura por arriba. Esto porque abriendo por arriba se mira muy bien el trígono y cuánto está lejos o cerca del uréter principalmente. Entonces acá estamos separando el nódulo de la pared vesical
abriendo el músculo detrusor. Una vez que abrimos el detrusor, miramos ya el nódulo ahí. Tenemos glándulas de endometriosis dentro de la vejiga. Entonces ampliamos haciendo la resección justo a la lesión. No es necesario hacer una resección amplia de la vejiga. Intentamos siempre preservar lo máximo posible del tejido sano, ¿eh? Y ahí por dentro es simple mirar dónde está la infiltración o no. Acá un poco más craneal tenemos el nódulo con la endometriosis y ahí más distal no tenemos más infiltración. Y ahí vamos haciendo la resección por dentro de la vejiga en tejido sano. Acá de la izquierda en dirección a la derecha y después cambiamos, venimos de la derecha para la izquierda para hacer la resección completa del nódulo. Entonces, después vamos a entonces cerrar la vejiga. Antes de cerrar la vejiga es muy importante mirar ahí los ósteos ureterales. Acá el ósteo izquierdo y un poco más para la derecha acá vamos a tener el ósteo ureteral. Aquí está aquí, derecho, izquierdo. Entonces con esto miramos que la área de la resección está lejos del meato ureteral. Para los nódulos más grandes como este, que van muy cerca del uréter, ahí se mira el trígono, se mira el nódulo, va como 1 centímetro del trígono. A veces es interesante meter un doble J en el inicio de la cirugía. A veces lo hacemos durante la cirugía. Habitualmente abrimos la vejiga, miramos el nódulo por dentro, vamos haciendo la resección y ahí decidimos de hacer o no hacer un implante ureteral cuando está muy cerca, de meter o no meter un doble J cuando hay espacio para la sutura y se percebe que se puede hacer la sutura de forma eficiente. El cierre de la vejiga puede ser hecha en vertical o horizontal. Nuestra preferencia es normalmente vertical. Esto porque quedamos lejos del uréter, entonces es más fácil. El uréter está muy cerca de los ángulos cuando se hace una sutura en horizontal. Entonces cerramos en 2 planos, un plano muscular con mucosa, que estamos terminando acá, y un segundo plano que es solamente muscular, que acá es el segundo plano. Entonces el cirujano con el trocar central hace la sutura verticalmente. Es más fácil hacer de abajo para arriba. Cuando uno empieza por arriba, es muy difícil hacer el ángulo que está más en contacto con el septo vésico-uterino. Entonces, más simples hacer esta sutura empezando por abajo y caminando en dirección para arriba en la vertical. Y ahí al final de la sutura se hacen entonces los testes para mirar si la sutura está íntegra o si hay alguna salida de azul para mirar si está ok o no. Esta es la impresión final del nódulo. Este es solo para demostrar un cierre horizontal. Se mira ahí que el eje de la sutura, de la vejiga, después de la resección, quedó muy horizontal. Entonces es mucho más fácil en este caso hacer un cierre horizontal que vertical. Entonces depende mucho de cómo queda la herida al final de la resección. Entonces acá vamos a hacer entonces la sutura en la horizontal. Mira que los ángulos quedan muy laterales, entonces se debe tomar mucho cuidado cuando se hace esta sutura horizontalmente para no tomar mucho tejido en las laterales, para no tomar en la sutura el uréter. Y al final, entonces, hacemos siempre los testes de seguridad para mirar si está todo listo o no, está bien hecha la sutura. Esta era nuestra experiencia hasta 2 años atrás con endometriosis vesicales. Teníamos ahí 100 casos. Lo más interesante acá es que, muchas pacientes de estas necesitan concomitantemente cirugía intestinal. En nuestra experiencia, casi 70% de las pacientes tenían cirugía intestinal concomitante. Y otra cosa,
como complicaciones posoperatorias relacionadas a la vejiga, teníamos mucho poco. En este tiempo 0%, tenemos una fístula después. Hoy deben estar como 0.6%, entonces solamente una fístula con más de 6 casos. Pero como complicaciones generales tenemos ahí más de 15% de complicaciones. La gran mayoría son complicaciones pequeñas, como infecciones de pared, sobre todo para las secciones intestinales, algunas infecciones urinarias, que es una cosa frecuente por la utilización de la sonda en el postoperatorio y todo más. Y otra cosa interesante es la tasa de embarazo en las pacientes que tenían deseo de embarazo con infertilidad. Teníamos ahí casi 50% de embarazo en las pacientes con infertilidad. Para el compartimento posterior, habitualmente empezamos también haciendo la liberación de las adherencias, exposición, liberamos el colon sigmoide del lado izquierdo, identificamos los uréteres, las fosas pararectales, donde va a estar el nervio hipogástrico de cada lado. Hacemos después la liberación del nódulo de la pared posterior del cuello y al final la resección o no del intestino. Entonces, acá solamente para demostrar la suspensión del ovario, empezamos la cirugía con la liberación del sigmoide. Entonces, en el lado izquierdo se empieza la liberación. Vamos a identificar, después de esta movilización, el ligamento, el infundíbulo pélvico. Y la primera estructura medial al infundíbulo pélvico en el lado izquierdo siempre va a ser el uréter. Entonces, nosotros traccionamos el infundíbulo pélvico, disecamos la fosa ovariana de este lado y vamos a encontrar el uréter medialmente al infundíbulo pélvico. Es un marco anatómico muy importante. Acá solamente para demostrar la disección ureteral, estamos en el lado derecho y ahora en el lado izquierdo. Entonces, siempre en la endometriosis tenemos un grosor de la fosa de la fosa ovárica, sobre todo en las pacientes que tienen endometrioma ovariano, y es muy importante que se haga la resección de la fosa ovárica con previamente se haciendo la disección ureteral para que no se tenga riesgo de daño al uréter durante la resección de la fosa. Se mira ahí que hay un nódulo o un área un poco más, un espesamiento ali de la fosa ovárica, y acá haciendo entonces la resección de todo el tejido alrededor del uréter lateral, anterior y medialmente al uréter, que es donde tenemos entonces infiltración por endometriosis. Acá siguiendo entonces, miramos la ilíaca interna. El infundíbulo está lateralmente y entre el infundíbulo y la ilíaca va a estar el uréter. Entonces se identifica el uréter, contracción del infundíbulo, se sigue en la cara anterior del uréter, anterior y medial. Cuando no es necesario, no hacemos mucha disección lateral del uréter, siempre intentando quedar medial y anterior. En algunas situaciones es necesario, por supuesto, sobre todo cuando hay infiltración de la fosa ovárica, del peritoneo, del ligamento largo. Mira cómo hay una discreta estenosis ahí del uréter por compresión extrínseca. Esta es una situación que uno debe hacer la resección de la fibrosis, porque si se hace la resección de la endometriosis intestinal, de todo más, y se deja la fibrosis del uréter, muy frecuentemente la paciente puede tener una obstrucción de este uréter en el postoperatorio tardiamente. Entonces, muy importante hacer la resección del tejido fibrótico alrededor del uréter. Acá solamente mostrando nuevamente una ureterolisis, una paciente con compresión extrínseca del uréter izquierdo por la fibrosis periureteral inducida por la endometriosis y el endometrioma. Se mira ahí el uréter izquierdo, una área de fibrosis sobre el uréter, y cuando vamos haciendo disección, mira ahí el nódulo de una área un poco más escura de endometriosis. Y cuando se va haciendo la disección,
a veces se puede, a veces no, se encontrar un plan de clivaje. En este caso, identificamos ahí una área de separación del uréter con el tejido periureteral. Estamos ligando la uterina lateralmente al uréter, porque la paciente iba a hacer esterectomía. Y cuando progredimos la disección, se mira que se va a hacer la liberación completa del uréter sin necesidad ni de meter um catéter doble rota, ni de resecção segmentária. Então, neste caso, particularmente, conseguimos fazer a liberação completa do uréter sem nenhuma resecção ureteral. Está solamente terminando, então, de liberar todo o tecido periureteral. Acá es lo mismo. En este caso, la paciente tiene ahí una infiltración ureteral más grande, el uréter muy dilatado. Tenemos ahí como 2-3 centímetros de infiltración ureteral. Esta fue una paciente que decidimos en el intraoperatorio intentar una resección segmentaria con reimplante con anastomosis uretero-ureteral terminal. Y ahí estamos haciendo entonces la anastomosis. Este es el aspecto final de la anastomosis con resección segmentaria, entonces, ureteral. Este es el aspecto final de la anastomosis uretero-ureteral. En otros casos es necesario hacer un reimplante. Mira el tamaño del uréter. La paciente tenía entonces una hidronefrosis a la izquierda, compresión por fibrosis periureteral. Acá estamos empezando a llegar al área de la estenosis. Se mira el uréter un poco más del calibre, un poco menos dilatado. Pero cuando se hace la progresión de la disección, se mira entonces una área muy extensa, como 4 centímetros ahí de estenosis, el uréter muy dilatado. En este caso, decidimos entonces hacer un reimplante ureteral. Estamos acá movilizando la vejiga en el espacio de Hetzius y vamos a bajar la vejiga para que llegue sin tensión al uréter. Seccionamos el uréter y metemos un catéter doble rota por vía retrógrada dentro del uréter para que este catéter quede entonces dentro de la anastomosis uretero-vesical. Mira, el tamaño está muy dilatado del uréter. Vamos a sacar la área que está enferma y ahí hacer entonces la anastomosis. Acá es haciendo la anastomosis uretero-vesical terminal. Y después hacemos la manobra antirreflujo, muy importante para disminuir el riesgo de reflujo vésico-ureteral. Hacemos al menos 4 o 5 puntos sobre la área de la anastomosis para que la paciente quede con menos reflujo vésico-ureteral. Acá solamente para demostración, esta es una paciente con endometriosis que no tenía mucha infiltración de la fosa ovárica, pero cuando la paciente es más flaca y no tiene endometriosis en la fosa ovárica, por supuesto es muy simple de identificar la inervación. Uno debe acordarse que la inervación, el nervio hipogástrico, está siempre medial y posterior al uréter. Entonces miren ahí las fibras del hipogástrico. Una buena parte de las pacientes tienen infiltración en este sitio. Por supuesto, es muy difícil secar así la inervación cuando está toda infiltrada por endometriosis, pero en tejido sano es muy simple hacer esta identificación. Acá vamos a hacer entonces una paciente con infiltración de las fosas ováricas. Seguimos después de la ureterolisis, de la resección de las fosas ováricas, haciendo la resección del compartimento posterior. Vamos a hacer la resección, en este caso, del fondo de saco posterior, fondo de saco de Douglas. Entonces, miramos ahí la grasa, que es el amarillo, está tejido sano. En este caso, seguimos alrededor en el tejido sano, haciendo la resección completa de la endometriosis que está infiltrando el fondo de saco posterior, fondo de saco de Douglas. Siempre que encontramos la grasa, es tejido sano,
entonces no es necesario hacer mucha resección del tejido adiposo. Como esta era uma paciente que iba a hacer esterectomia, separamos la lesión de la pared posterior del cuello, intentando no abrir la vagina, porque senão tenemos un poco más de dificultad durante la esterectomia. Y si es necesario, sacamos un poco más de vagina durante la esterectomia. Cuando el nódulo infiltra la vagina, como es la imagen, el video en la izquierda, es muy importante hacer la resección vaginal. Cuando el nódulo no infiltra la vagina, como es el video de la derecha, hacemos progresivamente la liberación, sacamos el nódulo con la fibrosis retrocervical, pero si no hay infiltración vaginal, no es necesario hacer resección de la vagina. En la izquierda se mira ahí el tejido de endometriosis dentro de la vagina. En la derecha se mira que encontramos un plano que aparentemente está sano y estamos haciendo un tacto vaginal ahí en el video de la derecha y no se sentía más el nódulo después de la resección. Este es un otro caso. Miren que la paciente parecía tener una lesión muy pequeña en la región retrocervical. Estamos haciendo ahí la inspección de la cavidad y todo más. El nódulo parecía tener como 5 milímetros acá. Y entonces empezamos la resección. Liberación de la pared posterior del cuello. Y ahí cuando hacíamos el examen transvaginal, parecía tener un engrosamiento, un área un poco más consistente en la pared posterior de la vagina. Empezamos entonces a hacer una resección de la vagina y cuando abrimos la vagina, se mira entonces acá que hay tejido de endometriosis. Esta área que está un poco más infiltrada es la área de endometriosis vaginal. Y a medida que vamos haciendo entonces la resección, uno mira, vamos a perforar el quiste de endometriosis, mira, ahí sale endometriosis vaginal. Esta es una endometriosis que si uno no tiene mucha atención, va a dejar porque parecía una lesión muy pequeña de endometriosis infiltrando solamente el tejido superficialmente del área retrocervical. Entonces, muy importante que durante la cirugía uno mire y que entienda estas cuestiones, porque no es siempre que tenemos una lesión muy nítida dentro del abdomen. A veces el componente más profundo está más grande que el componente más superficial de la enfermedad. Y ahí entonces hacemos la resección completa del nódulo y después vamos a sacar, suturar la vagina a la pared posterior del cuello. Entonces mira, sacando el nódulo. Después de esto vamos a hacer el tratamiento entonces del intestino. El tratamiento del intestino, en la izquierda miramos un shaving para una lesión de 1 centímetro. En la derecha se mira un shaving para una lesión de 4 o 5 centímetros. No es muy difícil de entender que el video de la derecha es difícil saber cuánto completa está o no la resección. Por esto nosotros intentamos hacer shaving solamente para lesiones muy pequeñas. Para las lesiones más grandes, muy fibróticas, intentamos siempre hacer resecciones un poco más amplias con secciones discoidales o segmentarias. Acá una lesión que tiene ahí como 1 centímetro en el sigmoide. Entonces vamos a intentar un shaving en este caso. Pasamos por debajo del nódulo. Con la tijera sentimos la área que está más dura y después de la resección vamos a hacer el cierre del intestino en la transversal. Y este es el aspecto final de la resección. Cuando uno tiene una infiltración un poco más profunda, puede entonces hacer un shaving más profundo, que sería entonces mucosal skinning, o entonces una resección del grosor completo del intestino. Ahí se mira que abrimos la mucosa
En este caso hay dos soluciones, una hacer una sutura en dos capas del músculo intestinal, de la pared muscular intestinal, o entonces hacer una conversión para resección discoide. Se podría meter un punto y pasar una engrapadora circular, pero en este caso decidimos hacer una sutura en la transversal y este es el aspecto final de la resección con la sutura sobre el intestino. Una técnica que utilizamos muy poco, pero algunos casos ya hicimos, más para demostración que para como nuestra preferencia, es la utilización de una engrapadora linear por vía transabdominal para hacer la resección linear de un nódulo de endometriosis. Algunos grupos en Brasil tienen experiencia grande para lesiones grandes. Nosotros tenemos poca experiencia con esta técnica, pero hacemos a veces. Y hicimos ya también esto por vía vaginal, también más para demostración que para otra cosa, pero ahí entrando con la engrapadora por vía transvaginal, una paciente que hizo histerectomía y vamos a hacer la resección de la pared anterior del recto por vía transvaginal con una engrapadora laparoscópica. Ahí es el aspecto final de la resección de la pared anterior del recto. Nuestra preferencia es hacer resecciones discoidales. Acá tenemos entonces el nódulo que ya fue separado de la pared lateral, de la pelvis, de la pared posterior del útero y vagina, y tenemos la lesión solamente sobre el intestino. Empezamos la preparación lateral a la derecha y ahora acá a la izquierda del recto. Después que estamos en contacto con la pared del recto, vamos a empezar entonces a hacer un shaving para disminuir la cantidad de enfermedad sobre la pared del intestino. ¿Cómo vamos a sacar esta pared? Hacemos el shaving con el bisturí ultrasónico. No es importante si vamos a calentar la pared intestinal porque vamos a sacar esta área. Entonces, mira que hacemos un shaving un poco más profundo, entrando en la muscular, con el objetivo de sacar completamente toda la área más fibrótica y más dura de la pared anterior del intestino. Después que hacemos el shaving, metemos entonces un punto, este punto con hilo monofilamentar porque desliza mejor, va a ser utilizado entonces para direccionar la pared anterior del intestino para dentro de la engrapadora circular. Acá estamos con una engrapadora circular vía transrectal e vamos a la pared anterior dentro de la engrapadora. Y ahí vamos a hacer la resección y anastomosis de la pared anterior del intestino. Para las lesiones del sigmoide pequeñas, se puede movilizar el sigmoide y hacer una resección discoidal externa. Entonces, resecamos solamente la pared anterior con bisturí y cirugía abierta y hacemos una sutura en la transversal para cerrar la pared anterior. Mira que la pared posterior está íntegra y ya estamos haciendo solamente la resección de la pared anterior del sigmoide. Ya hicimos también resecciones así por vía transvaginal, entonces el paciente hizo una histerectomía, tenía una lesión de sigmoide. Para evitar abrir la pared abdominal, sacamos por vía vaginal e hicimos entonces la resección de la pared anterior del intestino por dentro de la vagina. Entonces, estamos sacando ahí la pared anterior del intestino y después vamos a hacer entonces una sutura y cerrar aquí haciendo la sutura y estamos entonces cerrando la pared intestinal. Y acá volviendo el intestino para dentro del abdomen con la área de la anastomosis hecha. Otra técnica que tenemos alguna experiencia, debemos tener ahí más de 50 casos, es la resección con dos engrapadoras circulares. Utilizamos para nódulos de recto, bajo y medio, lesiones hasta 4 centímetros, 4.5. Esta paciente tenía una lesión de 5 centímetros intestinal. Estamos haciendo la preparación de un lado y de otro. Después empezamos el shaving.
acá haciendo el shaving del nódulo para disminuir la cantidad de enfermedad de la pared anterior del recto. Al final del shaving, miramos el tamaño de la lesión. Entonces, miren acá. Es una área muy extensa que vamos a intentar hacer una doble resección discoidal. Pasamos el primero punto, entramos con la engrapadora y vamos a sacar un buen porcentaje de la pared anterior del intestino en la primera utilización de la engrapadora. Entonces acá estamos con la engrapadora circular y miren que queda ahí como 1.5, 2 centímetros de endometriose en la parte distal del intestino. Entonces esta es la primera engrapadora. Metemos un segundo punto, nuevamente una segunda engrapadora por vía transrectal y ahí al final miren cómo queda el aspecto de la anastomosis. Tenemos ahí tejido sano con tejido sano, lo que es el más importante al final del procedimiento. La técnica de resección segmentaria es la técnica que está padronizada. La izquierda haciendo la incisión total del mesorrecto, la derecha haciendo la técnica más para cirugías benignas, muy cerca de la pared intestinal en el mesorrecto. Nosotros utilizamos más la técnica de la derecha que la técnica de la izquierda. Después, preparación del límite distal. Entramos con la engrapadora, seccionamos el intestino, separando la enfermedad que está en proximal del tejido sano que está distal. Habitualmente una o dos cargas. Sacamos el intestino para fuera del abdomen, metemos Lenvil ahí y nuevamente dentro de la laparoscopia hacemos entonces la anastomosis, que va a ser término terminal del colon sigmoide con el recto. Y ahí es el aspecto final de la anastomosis. En algunos pacientes que tienen lesiones de sigmoide, entonces podemos hacer una resección externa. Acá estamos haciendo la preparación dentro del abdomen y como la lesión era muy alta, estamos haciendo acá entonces la resección manual. Sacamos el sigmoide, hacemos una anastomosis terminal manualmente. Esto porque la engrapadora circular, cuando está arriba del promontorio, no llega. Entonces, o si se quiere hacer una anastomosis con engrapadora, se debe o resecar más sigmoide para que la porción distal quede al nivel del promontorio, o entonces uno saca el sigmoide para afuera y hace esta anastomosis externamente. Al final de la cirugía hacemos los testes de seguridad y si tiene burbujas ahí en el teste para mirar la integridad de la anastomosis colorectal, uno debe hacer los puntos y repetir el teste. Si después de los puntos desaparecen las burbujas, entonces no es necesario hacer nada distinto. Si persisten las burbujas, probablemente la mejor opción sería hacer un stoma de protección, una ileostomía protectora. Para el apéndice, hacemos solamente apendicectomía, entonces hace la ligadura del mesoapéndice y después con hilo o con engrapadora. Engrapadora es mejor porque no abre el intestino y todo más. Entonces ahí arriba el hilo, cuando se corta, entonces se contamina un poco la cavidad porque se está cortando ahí el apéndice. Cuando se utiliza engrapadora, se corta y se hace la sutura automáticamente. Entonces no hay, disminuye mucho el riesgo de complicación y de salida de secreción de dentro del apéndice. Cuando la paciente hizo una esterectomía y tiene una endometriosis de apéndice y no tiene ninguna incisión de 12 milímetros en la pared, se puede entonces entrar con la engrapadora por vía transvaginal y ahí hacer la apendicectomía por vía transvaginal.
Para las lesiones de seco es muy importante, entonces, si está cerca del apéndice, se puede entonces hacer la utilización de la engrapadora sacando un poco del seco, como en el lado izquierdo y en el lado derecho. Se mire acá que nosotros vamos a hacer una resección del seco también. Cuando la lesión es más grande, habitualmente preferimos hacer la movilización del seco y sacar entonces el nódulo externamente. Esto porque muchas veces está muy cerca de la válvula ileocecal. Si uno hace con engrapadora intraabdominal, se puede a veces pasar la engrapadora muy cerca de la válvula y ahí la paciente tener una estenose de la válvula. Nosotros tenemos un caso de esto. Cuando la paciente tiene entonces infiltración del hilo terminal, hacemos la resección segmentar, entonces movilizamos el intestino y sacamos para afuera y hacemos una resección con anastomosis término-terminal. Y para endometriosis infiltrando el seco, también movilizamos el seco, hacemos la resección externa, entonces acá seccionando el delgado, haciendo una anastomosis lateral del hilo con el seco y después terminamos de seccionar el seco. Este es el aspecto final. Como opción para mirar la vascularización, se puede utilizar el verde de indocianina. Entonces es una técnica un poco más recién desarrollada y venosa. Y cuando se utiliza un filtro de Storrs, se mira con la inyección del verde, se mira con un filtro azul. La paciente que tiene buena vascularización, el tejido queda azul. Ahí tenemos entonces el área de la anastomosis, se mira bien azul el coto proximal y distal. Esto indica una buena vascularización intestinal. Nuestra experiencia ahí hasta el inicio de este año, teníamos un poco más de 800 pacientes operados de endometriosis intestinal, como 40% resecciones segmentarias, 30% resecciones discoides y shavings. La mitad prácticamente tenían algún tipo de resección vaginal, sea por infiltración vaginal, sea por histerectomía. Entonces es muy frecuente la combinación con abertura de la vagina. En el postoperatorio, nosotros habitualmente empezamos dieta líquida 4 hasta 6 horas después de la cirugía. Hacemos siempre profilaxia para trombosis, una semana hasta 2 semanas. Y los pacientes se van a casa cuando tienen buen control de dolor, no tienen náusea y vómito y están con todo. Y semisólida, después de la cirugía mantenemos hasta el 7º día de postoperatorio. Nuestra tasa de el tiempo de hospitalización es de 25 horas para resecciones segmentarias y menos de 24 horas para resecciones conservadoras. Tenemos una conversión en toda nuestra serie. Tenemos como 6% de retención urinaria, sobre todo en los pacientes con resección segmentaria, con necesidad de autocateterización durante un cierto periodo en el postoperatorio. Tenemos 2,5% de sangrado rectal en resecciones discoides. Fístulas tenemos 2%, todas con resecciones segmentarias. Operaciones 3% en resecciones segmentarias y menos de 1% para resecciones conservadoras. En las resecciones segmentarias, a veces los pacientes pueden experimentar estenosis de la anastomosis en menos de 2% que necesitan de dilatación. Entonces, al final, para la decisión del tratamiento de la paciente, se debe saber tener el conocimiento de la enfermedad, tener entonces en la cabeza un plan quirúrgico, saber los riesgos de todos los procedimientos dependiendo del tipo de cirugía en el compartimento anterior, posterior. Decidir si la paciente necesita tratamiento por el dolor, si es por fertilidad, si es necesaria una histerectomía o una oforectomía o algo así. Entonces la estrategia quirúrgica
es muy importante para que se pueda manejar bien a estos pacientes. Solamente acordando entonces nuestros mensajes para casa. Endometriosis es una enfermedad de alta prevalencia. El diagnóstico habitualmente es clínico y el examen de imagen es muy importante para cerrar este diagnóstico en hacer el plan del tratamiento. La indicación para hacer cirugía casi siempre es clínica. Muy raramente indicamos por obstrucción del uréter y estenosis intestinal. Y siempre que uno indica la cirugía, esta debe ser completa y depende mucho del entrenamiento y también mucho conocimiento de la enfermedad, de la anatomía y de las técnicas quirúrgicas, porque tenemos distintas técnicas para hacer distintos tipos diferentes de procedimientos. Muchas gracias por la invitación, Santiago, y las personas que están ahí con nosotros. Me quedo a disposición para las dudas y todo más, los comentarios, para que possamos entonces discutir esto que es muy interesante. Claro que sí, doctor Kondo. Pues muchas gracias a usted por esta excelente presentación. Cada vez que uno ve pues sus presentaciones absorbe un poquitico más de pues todo este, digamos, campo tan vasto y que requiere tantos afinar y tener claros tantos conceptos y bueno, tantas destrezas. Voy a invitar a los participantes entonces que deseen hacer preguntas, levantar la mano y vamos activando los micrófonos. Los que deseen definitivamente hacerlo a través del chat también es una opción, pero ojalá se animen a hacerlos directamente. Entonces, primero el doctor Jairo Mendoza tiene la mano levantada. Voy a darle en este momento la palabra. Doctor Mendoza, ¿lo escuchamos? ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Fuerte y Sí. claro. Muy buenas noches, doctor Kondo. Felicitaciones por la charla. De nuevo, un Buenas abrazo noches. gigante. Felicitaciones a todo el grupo y a Santiago por la invitación. Voy a hacer una pregunta más bien concisa. Doctor Kondo, ¿usted qué opina de la apendicectomía en casos de endometriosis? Sí, no, ¿cuándo? Y el riesgo de tumor carcinoide. Sí, nosotros hacemos apendicectomía siempre que tenemos un nódulo que está visible en el inicio de la cirugía. Cuando empezamos el procedimiento, hacemos entonces el inventario de la cavidad. Siempre que tenemos un nódulo en el apéndice, hacemos apendicectomía. Algunos indican apendicectomía como rotina en todas las pacientes con endometriosis profunda, pero esta no es nuestra indicación. Nosotros indicamos solamente cuando hay algún nódulo. Y sí es verdad, tenemos algunos casos de tumores carcinoides, neuroendócrinos, en estas pacientes que tenían una nodulación del apéndice. Entonces, esto es más una indicación para se sacar el apéndice cuando uno está en la cirugía. Bueno, muy bien. Permítame acá ver los participantes, a ver si hay alguna otra mano levantada. Bueno, no hay otra mano levantada, pero hay varias preguntas. Me pregunta acá, me pide el doctor Carlos Contreras desde Medellín, que le transmite la siguiente pregunta al doctor Kondo, acerca del porcentaje de lesiones en el ciego e ilion terminal. Nosotros debemos tener ahí asociación de lesión intestinal del lado izquierdo y lado derecho como unos 15%. Más de la mitad seguramente son pacientes con endometriosis de apéndice. Seco y hilo terminal, menos, pienso que es como unos menos de 5% en nuestra experiencia. Pero sí tenemos algunos casos. Vale, muy bien, doctor. Bueno, invito a los participantes que tengan más preguntas de escribirlas en el chat o de levantar la mano y les activo el micrófono. Mientras tanto, voy a hacer un par de preguntas. Viendo los videos, pues me doy cuenta que para la sutura de la vejiga, en su grupo usan monofilamento. ¿Eso es un PDS, lo que vi que utilizaban? PDS. ¿PDS qué Sí, calibre? utilizamos PDS 3.0. 3.0. 3.0.
tanto Sí, para el plano músculo mucoso como para el plano seroso. sí. Ok, vale, muy bien. Y para el uréter vi que utilizaban Bicril. Sí, pero a mí me gusta más el PDS. Cuando yo hago la cirugía ureteral, yo utilizo monofilamento. En este caso especial, habitualmente nosotros llamamos un urólogo cuando es necesaria una resección segmentaria o un reimplante. Pero cuando hacemos sin el urólogo, mi preferencia es por el PDS. Pero cuando opero con el urólogo, él le gusta más hacer con Vicril, entonces Ok, hace con Vicril. vale, muy bien. Bueno, otra pregunta que tenía, doctor, era ¿qué consejos da usted para preservar el mesouréter? ¿Por qué? Porque la ureterolisis, digamos, que hace el cirujano de endometriosis, a diferencia del oncólogo que hace la ureterolisis desde el lado lateral del ureter, porque lo que quiere es medializar el ureter pues, para poder hacer la linfadenectomía. El cirujano de endometriosis lo hace medial para lateralizar el ureter y poder centralizar la enfermedad que pues, muy frecuentemente está a nivel del ureterosacro. Entonces, ¿qué consejos, qué trucos, qué tips and tricks da usted para respetar el mesuréter lo más posible, para respetar pues, la vasculatura del ureter y evitar fístulas? A mí me gusta mucho en el inicio de la cirugía, evidente que en algunas situaciones es difícil, sobre todo cuando la paciente tiene, por ejemplo, una endometrioma ovárico con adherencia en la fosa ovárica. Es difícil mirar dónde está el uréter cuando está todo engrosado el peritoneo de la fosa ovárica. Pero en una situación normal de endometriosis profunda, sin infiltración de la fosa o con poca infiltración, uno puede mirar bien el trayecto ureteral. En el inicio de la experiencia, nosotros empezábamos siempre con la ureterolisis, entonces al nivel ahí, un poco más abajo, un poco más arriba, al nivel de los vasos ilíacos externos, es el lugar más fácil de identificación del uréter habitualmente. Entonces ya empezaba la identificación y disección ureteral un poco más craneal. Hoy día a mí me gusta mucho no disecar el uréter cuando no es necesario. Por supuesto, en muchas ocasiones es necesario, pero en algunas se mira que el nódulo está un poco más medial, se mira que no hay tanta infiltración profunda. Entonces, cuando es necesario, nosotros hacemos disección. Cuando se mira el trayecto ureteral indo un poco más lateral que la enfermedad, a mí me gusta no disecar el uréter. Eh, es mucho más difícil hacer una cirugía sin disecar el uréter que disecando, porque uno siempre debe estar a todo momento mirando el trayecto y todo más cuando no tiene subvisión el uréter, cuando no está disecado. Pero como son pacientes que muchas veces necesitan operaciones y reoperaciones, cuando uno hace una ureterolisis completa en la primera intervención y la paciente necesita una segunda y una tercera, en la segunda, normalmente el cirujano no consigue más disecar el uréter y en la tercera, si va a intentar, puede tener un riesgo muy grande de dañar el uréter. Entonces, el uréter cuando fue disecado una o dos veces, pierde completamente el plan de disección. Es una cosa muy importante cuando se va a reoperar una paciente que hizo una resección más amplia de endometriosis. Si el cirujano anterior hace una ureterolisis muy extensa, uno debe tomar alguna precaución en la reintervención. Y cuando es necesario ureterolisis, por supuesto, nosotros podemos identificar muy bien un plan un poco más superficial. Hay un tejido que está casi en contacto con el uréter, pero se puede separar un poco más. Entonces tenemos ahí la fosa, tenemos la grasa abajo de la fosa, hay una área de una discreta fibrosis un poco más gruesa
cuando está llegando cerca del uréter, y abajo de esto hay ahí el uréter con la vascularización y todo más. Entonces, uno siempre debe intentar quedar lo más superficial posible. Cuando encontramos la fibrosis periureteral con un poco de estenosis, debemos pasar por debajo de la fibrosis. En esta situación es importante ir hasta casi la pared del uréter, pero en la gran mayoría de las situaciones no hay una fibrosis muy extensa alrededor del uréter. Entonces uno debe intentar siempre ir el más superficial posible y, si posible, sin disecar el uréter cuando no es necesario. Vale, muy bien. Muchas gracias. El doctor Orlando Puentes tiene la mano levantada. Le damos la palabra, profe, lo escuchamos. Profe. Creo que trató de activar el micrófono, pero no lo escuchamos. Bueno, mientras soluciona la dificultad técnica, hay una pregunta del doctor Diego Gallego. Pregunta, en resección de lesiones intestinales, ¿cuándo dejar ileostomía de protección? Sabes que en el inicio de nuestra experiencia, nosotros, estoy en los primeros 4 o 5 años, teníamos ahí como 3-4% de ileostomía de protección. Esto fue como hasta 2012, 2013. Después, en los últimos 5 años o más, no hacemos más ileostomía en casi ninguna situación. Pienso que hoy haríamos ileostomía de protección en algunas situaciones muy puntuales, sección segmentaria con anastomosis muy baja, como 3-4 centímetros del borde anal, o casos en que la paciente hace el test de seguridad y hay una salida entonces de aire, burbujas en la anastomosis, y uno no consigue hacer una sutura y parar la filtración. Entonces, en este caso es importante hacer una ileostomía de protección en el intraoperatorio. En los otros casos, nosotros intentamos no dejar ningún estoma, mismo porque el estoma no hace protección completa contra fístulas, y mismo en las anastomosis más bajas, el riesgo de fístula es alto, pero no es más alto que 10-15%. Entonces, así, si hacemos ileostomía de protección para las anastomosis bajas, en todas las pacientes, 80-90% no iban a necesitar de la ileostomía. Y algunas, y nosotros tenemos una paciente especialmente así, algunas mismo con la ileostomía van a tener la fístula de la misma manera. Nosotros tenemos una paciente de las fístulas que tenemos, que fue una paciente con ileostomía de protección que hizo una fístula y peritonitis y todo más. Entonces, también una cosa que es importante, las personas que van a empezar a hacer ileostomía de protección, esto por intentar aumentar la seguridad y todo más, siempre que uno tiene quase certeza que vai ser ileostomia, é muito importante fazer uma preparação completa do intestino, porque quando uno hace ileostomia de proteção e hizo uma preparação intestinal solamente del recto, que é o que hacemos nosotros, hacemos solamente un enema rectal y dieta líquida en el preoperatorio. Si la paciente tiene contenido fecal del área de la ileostomía hasta el recto, en todo el colon derecho, colon transverso, si la paciente tiene una fístula, va a tener contenido fecal de la misma forma. Entonces, la ileostomía no va a hacer protección contra el contenido que ya está dentro del intestino después de la ileostomía. Solamente de lo que va a llegar por el intestino delgado. Entonces, es muy importante hacer una preparación completa si uno va a hacer ileostomía. Ahí yo haría o un enema vía oral o manitol, algo así, para hacer la preparación, como si fuera a hacer una colonoscopia. Vale, muy bien.
Bueno, el doctor Puentes, vamos a ver si ya pudo solucionar el problema técnico. Le acabo de habilitar el micrófono otra vez. Sí, Hola Santiago, ¿me escucha? sí, profe, ya, ahora sí. Bueno, doctor Condo, muchas gracias por su charla. Siempre son Muchas gracias. muy motivantes. Quería preguntarle tres cosas. La primera, ¿cuáles son los exámenes básicos que uno debe solicitar en el preoperatorio de estas pacientes? La segunda es, ¿cuál es la utilidad del marcador tumoral CA-125 en el pre o cómo lo utilizan ustedes? Y la tercera es, ¿cuántos casos de endometriosis asociada al cáncer de ovario han encontrado en la casuística amplia que ustedes mostraron, que supera los 800, 900 pacientes tal vez? Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Yo diría así, los exámenes preoperatorios yo dividiría en exámenes preoperatorios de imagen y no imagenológicos. Los de imagen dependen mucho de la experiencia del radiólogo, porque para nosotros, nuestro radiólogo tiene muy buena experiencia con ultrasonido y también resonancia. En este caso, nuestro primer examen es ultrasonido y hacemos diagnóstico en 80-90% de los casos solamente con ultrasonido transvaginal. Resonancia es muy importante para las pacientes con endometriomas muy grandes, para adenomiosis muy extensas, para las pacientes que tienen síntomas nerviosos, entonces síntomas neurológicos, de dolor para mirar principalmente la infiltración perinerviosa. Utilizamos un poco la resonancia para endometriosis diafragmática, pero en algunos casos Carlos consigue también hacer el diagnóstico con ultrasonido, utilizando una sonda de pared abdominal linear. Entonces, pero indicamos sobre todo resonancia para estes casos, endometriomas grandes, úteros muy volumosos, síntomas neurológicos y diafragma. Como exámenes no imagen, yo diría que uno de los exámenes más importantes es para la evaluación de la reserva ovárica. La gran mayoría de estas pacientes o tienen interés de embarazar o están intentando embarazar o no sabe si quieren embarazar y casi todas son muy jóvenes. Muy importante tener en cuenta cómo está la reserva ovárica, sobre todo para hacer una buena orientación de estas pacientes, si deben hacer algún tipo de tratamiento antes de la cirugía, si deben empezar a intentar embarazar más temprano después de la cirugía, si tienen tiempo para esperar y todo más, especialmente en las pacientes que tienen endometriomas en el ovario. Esto es muy importante porque tanto la cirugía del endometrioma puede bajar la reserva ovárica. Sabemos que el endometrioma de todas las endometriosis son las que más recurren. Entonces, esto es una cosa muy especial para estas pacientes. El CA-125 hacemos como rutina, pero no utilizamos para ninguna tomada de decisión. Yo pienso que es una cosa que quedó en la literatura como un examen que ayuda en el diagnóstico, pero la gran mayoría de las pacientes, el valor del CA-125 va a estar más o menos alto dependiendo del tipo de enfermedad. Si endometriosis profunda muy extensa, endometriomas en el ovario más grandes y adenomiosis extensa, habitualmente las pacientes van a tener el CA-125 más alto si no están en tratamiento médico, porque todas las pacientes que están en tratamiento médico, el CA-125 va a estar más bajo. Entonces, no se puede valorar solamente el CA-125, pero en nuestra experiencia, la paciente que tiene ahí un CA-125 arriba de 20, 25, con síntomas de endometriosis, que está intentando embarazar y no está consiguiendo embarazar, es una gran
candidata a tener endometriosis, mesmo que o exame de imagem não mostre endometriose profunda, provavelmente é uma paciente que vai ter algum tipo de endometriose. Então, arriba de 20 em pacientes sintomáticas ou com infertilidade é muito sugestivo de endometriose. E qual era a outra pergunta? A última? El porcentaje de asociación con cáncer de ovario que han tenido ustedes dentro de su serie. Yo diría que nosotros hacemos ahí como, yo diría 300, 400 cirugías de endometriosis al año. Hacemos más o menos 100, 150 cirugías de endometriosis intestinales al año, pero si somamos la endometriosis profundas y superficiales, un poco más. Y tenemos en media menos de un caso de transformación maligna de endometrioma, porque como indicación de cirugía yo hice ya no fue un estudio, pero una avaliación de 2 meses, esto fue como 2, 3 años atrás, para mirar cuál sería el porcentaje de pacientes que hacemos consultas e indicamos cirugía y cuál el porcentaje que hacemos tratamiento médico. Yo tengo menos de 10% de pacientes que indico cirugía. La gran mayoría siguen en tratamiento médico o van a tratamiento de fertilidad sin cirugía y todo más. Entonces, de estas pacientes que operamos, que son 200, 300 al año, debemos tener más 2, 3 mil que fican en tratamiento clínico. Y tenemos menos de un caso de transformación maligna al año habitualmente. Entonces, es muy baja la transformación maligna. Pero en este caso, el CA125 no que va a ayudar, pero una paciente con endometrioma que está en seguimiento de un año a otro, cambia mucho el CA125. Esta es una paciente que probablemente tuvo una conversión, una transformación maligna para un carcinoma de células claras o algo así. Entonces, esta es una cosa muy importante. Pero ahí ya fue, ¿no? El CA125 cuando estaba bajo y fue a 1000, ahí la paciente probablemente ya tuvo la transformación. No es una cosa que va a ser predicción, pero sí ya es un indicativo de transformación, de malignización. Vale, muy bien. Doctor Condo, ¿nos podría hablar un poco sobre la preparación de colon que hacen ustedes pues como protocolo en el centro? Nosotros en los primeros 3, 4 años hacíamos preparación normal con manitol o con enema vía oral. Hoy día hacemos solamente 24 horas de dieta líquida y un enema rectal 4 o 5 horas antes de la cirugía. Solamente esto, dieta y enema. Algunos centros, como el profesor Vatiers, algunos colegas de São Paulo, hacen 5 días, como el profesor Bassi de São Paulo, hacen 5 días de dieta líquida. Nosotros hacemos solamente 24 horas. Vale, muy bien. ¿Y qué tienen establecido en cuanto a manejo médico postquirúrgico? Siempre mantenemos tratamiento clínico pós-operatório si la paciente no tiene deseo de embarazo. Como tratamento especificamente, no hay ningún trabajo que muestra que hacer o no hacer tratamiento va a disminuir o no aumentar el riesgo de recidiva. Pero una cosa que es muy importante cuando uno mantiene o no mantiene tratamiento médico pós-operatorio es si la paciente hizo o no histerectomía. Todos los pacientes con endometriosis que hacen cirugía sin histerectomía van a mantener un cierto grado de síntomas de cólica menstrual.
Esto porque la menstruación en la mujer con endometriosis habitualmente es más dolorosa, mismo que no tenga endometriosis en el momento postoperatorio inmediato. Entonces, en mi concepto, nosotros debemos mantener el tratamiento porque sabemos que la adenomiosis es una de las causas más importantes de persistencia de síntomas dolorosos en las mujeres que hicieron una cirugía completa de endometriosis. Y como prevención de recurrencia, no sé si también hace este rol, excepción para los endometriomas. Los endometriomas sí, muy importante mantener la anovulación para disminuir el riesgo de recurrencia. Pero para endometriosis profunda, puede ser que disminúa un poco porque cuando se hace el bloqueo menstrual, se disminuye la inflamación relacionada a menstruación, pero yo pienso que para disminuir recurrencia solamente para el endometrioma. Pero la utilización más importante del tratamiento médico postoperatorio es para el control de persistencia de síntomas, no para tratamiento específicamente de alguna cosa. Bueno, y manejo con medicamentos, digamos, apuntando a manejar la centralización que tienen muchas de estas pacientes, medicamentos, pues moléculas tipo amitriptilina, ¿la implementan dentro de alguna población de pacientes de usted? No hacemos como medicaciones, nosotros hormonales, nosotros utilizamos, por ejemplo, la gran mayoría progestágenos, si la paciente tiene buena adaptación. Cuando la paciente no tiene buena respuesta, entonces a veces hacemos contraceptivos combinados y el dispositivo intrauterino de levonorgestrel lo utilizamos para adenomiosis y nunca para pacientes que operaron endometriomas ováricos, porque no inducen a ovulación. Entonces, para pacientes operadas de endometriomas es muy importante inducir a ovulación. Estos otros tipos de medicaciones utilizamos no mucho, pero para algunas pacientes específicas que siguen con dolor pós-operatório, dolor pélvico crónico pós-operatório. En estas pacientes empezamos a veces combinación de amitriptilina o gabapentina, fisioterapia pélvica, empezamos cambio nutricional para disminuir la inflamación por vía nutricional. Entonces, en las pacientes que permanecen con síntomas de dolor crónico postoperatorio, a mí me parece una opción muy importante este tipo de medicación. Para las pacientes que mejoran con el tratamiento quirúrgico y van bien con el tratamiento médico postoperatorio hormonal, no vemos mucha indicación para estos tipos de medicación. Vale, muy bien, doctor. Dentro de pues, la gran casuística que tienen ustedes, ¿qué porcentaje de asociación de endometriosis y sobre todo endometriosis infiltrativa profunda encuentran con ya sea los gemelos malvados o los trillizos malvados, con pues, síndrome de vejiga dolorosa y o con síndrome de intestino irritable? Yo pienso que no tenemos la casuística exacta, pero yo diría que la vejiga dolorosa menos frecuente, pero al menos ahí algo entre 5%, algo así, imagino que van a tener. Y intestino irritable, mucho más. Yo pienso que estos pacientes tienen síntomas funcionales intestinales, al menos 20, 30, 40% van a tener asociación con esto. Por esto es muy importante la cuestión nutricional postoperatoria. Una otra cosa muy importante de discutir con estas pacientes cuando indicamos cirugía, sobre todo para endometriosis intestinal, es que muchas piensan que algunos síntomas intestinales van a desaparecer completamente en el postoperatorio haciendo el tratamiento de la enfermedad intestinal, lo que no es verdad, y también las resecciones intestinales pueden llevar a algunos síntomas funcionales por la cirugía. Entonces,
muy frecuente cuando una paciente hace una resección de un nódulo grande rectal con anastomosis un poco más baja, ahí 7, 8 centímetros del borde anal. Y cuanto más bajo es peor. La paciente tener ahí 8, 10 evacuaciones al día en los primeros meses de postoperatorio. Entonces, en esas pacientes, nosotros manejamos mucho en asociación con nuestra fisioterapeuta de piso pélvico, con la nutricionista para el manejo nutricional y tenemos un cirujano colorectal que trabaja solamente con disfunción colorectal. Él maneja muy bien estas disfunciones, tanto las que son inducidas por la cirugía, cuanto las que son como decorrentes de síndrome do intestino irritable y otras disfunciones no relacionadas a endometriosis. Vale, muy bien. Bueno, doctor Condo, pues ya son casi las 11:30 de la noche allá en Curitiba. Sabemos que sus días empiezan muy temprano y terminan muy tarde. De No, manera acá estamos que tranquilos. no nos tomamos más libertades con usted. Le agradecemos de nuevo enormemente haber compartido este espacio pues, con nosotros. Qué ameno, qué agradable, de verdad, poder estar reunidos acá con usted, preguntarle, tratar de absorber lo más que se pueda de su vasta experiencia. Y bueno, esperamos que el COVID-19 pase pronto y que nos podamos volver a reunir en algún congreso, en alguna actividad académica y bueno, pasar buenos momentos también. Sí, claro, están todos esperando por esta. El primer congreso COVID-free va a ser. Va a ser, Va a sí, ser. va a ser interesante, va a dejar mucho de qué Sí, claro. hablar. Bueno, muy bien. Un gran abrazo, quedamos pendientes. Hombre. Un gran saludo desde Cúcuta. Esta es una ciudad que quedó en gran deuda con usted. Y bueno, acá tiene su casa, siempre que quiera. Un abrazo, saludos a Oh, todos. Muchas gracias. Y bueno, los que se puedan conectar mañana en la reunión también están invitados. un abrazo, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Salud, gracias.